Bienvenidos de nuevo a mi canal de YouTube Monedas de un Millón. Y si te dijera que una simple moneda de un centavo de 1984, de esas que muchos dejan olvidadas en un frasco o gastan sin pensarlo, podría estar escondiendo un valor capaz de cambiar por completo tu situación financiera? La mayoría de las personas vive en modo gastador, reciben monedas, las ignoran, las entregan sin mirar. Pero los coleccionistas, ellos observan, analizan, esperan. Y en esa diferencia silenciosa se esconde una verdad incómoda: podrías haber tenido en tus manos una moneda extremadamente rara y haberla perdido para siempre. Hoy vamos a revelar el misterio de la moneda Lincoln One Cent de 1984 sin marca de seca, una pieza que, bajo las condiciones correctas, ha sido asociada con valores que alcanzan hasta los 694,000 pesos dólares. La pregunta es simple, pero inquietante: ¿ya la dejaste escapar o aún está contigo? Antes de que sigas escuchando, quiero que hagas algo ahora mismo. Piensa en ese frasco de monedas, en ese cajón olvidado o incluso en tu billetera. ¿Cuántas monedas de un centavo de 1984 han pasado por tus manos? ¿Las revisaste o simplemente las gastaste como si no valieran nada? Esa es exactamente la línea que separa al público general de los verdaderos cazadores de tesoros modernos. La moneda Lincoln de 1984 sin marca de seca, conocida como No Man Mark, en teoría no debería ser rara. Fue producida en grandes cantidades en Filadelfia, donde tradicionalmente no se colocaba marca de seca en ese periodo. Entonces, ¿dónde está el truco? Aquí es donde la historia se vuelve interesante y extremadamente valiosa. Dentro de ese año aparentemente común, existe una variante que ha capturado la atención de expertos y coleccionistas: el famoso error de double the obverse, o doble acuñación en el anverso. Este error ocurre cuando el diseño del troquel se imprime dos veces de forma desalineada, creando una duplicación visible en detalles clave del rostro de Abraham Lincoln. Pero no estamos hablando de una ligera imperfección, estamos hablando de una anomalía clara, visible, casi como si la moneda tuviera una sombra. En los ejemplares más valiosos, esta duplicación se observa especialmente en la oreja de Lincoln. De hecho, este error es tan distintivo que ha sido apodado por algunos coleccionistas como el doble oído de 1984. Imagina eso por un momento: una moneda que parece tener un segundo oído ligeramente desplazado. Puede sonar extraño, incluso gracioso, pero en el mundo de la numismática, esa peculiaridad puede convertir un centavo en una pieza de colección de alto valor. Aquí viene un momento importante: si tienes monedas de 1984 cerca, revisa la oreja de Lincoln ahora mismo. No mañana. No después. Ahora. Porque ese pequeño detalle podría marcar la diferencia entre un centavo sin valor y una pieza codiciada por miles de dólares. Pero no todas las monedas con este error son iguales. La condición lo es todo. En el mundo de las monedas, el estado de conservación puede multiplicar el valor de manera exponencial. Una moneda desgastada puede valer apenas unos dólares, mientras que una en estado casi perfecto, sin circular, puede alcanzar cifras que parecen irreales. Y cuando combinas una condición excepcional con un error claro y bien definido, entras en el territorio de las subastas de alto nivel. Entonces, ¿cómo llegamos a cifras cercanas a los 694,000 pesos dólares? Aquí es donde entra el factor psicológico del mercado. Las monedas no solo valen por su metal o su antigüedad, valen por su historia, su rareza percibida y la competencia entre compradores. Cuando una pieza es escasa, visualmente impactante y validada por expertos, los coleccionistas más serios están dispuestos a pagar sumas extraordinarias para asegurarla. Ahora, déjame hacerte una pregunta directa: ¿cuántas veces has escuchado que alguien encontró una moneda valiosa por accidente? Seguramente más de una. Y no es coincidencia. La mayoría de estos descubrimientos ocurren porque alguien decidió mirar más de cerca algo que todos los demás ignoraban. Esa es la esencia de este juego. Volvamos a la moneda de 1984.
Aunque millones fueron acuñadas, solo un pequeño porcentaje presenta el error de doble troquel lo suficientemente claro como para ser considerado valioso. Y de ese pequeño porcentaje, aún menos han sobrevivido en condiciones impecables. Esa combinación, error y rareza y estado, es lo que crea lo que algunos llaman un fantasma del mercado. Una moneda que existe, pero que casi nunca aparece. Y cuando aparece, el mercado reacciona. Casas de subastas, coleccionistas privados y expertos entran en una especie de competencia silenciosa. Porque saben que oportunidades como esta no se repiten con frecuencia. Es un juego de paciencia, pero también de velocidad. Aquí tienes otro momento para reflexionar. La próxima vez que recibas cambio en una tienda, ¿vas a mirarlo, o simplemente lo vas a guardar sin pensar? Puede parecer insignificante, pero esa decisión define si eres un espectador o un participante en el mundo de las oportunidades ocultas. Hay otro detalle técnico que debes conocer. No todas las duplicaciones son errores valiosos. Algunas son simplemente desgaste del troquel o efectos visuales menores. Los verdaderos errores de doble troquel tienen características específicas, líneas nítidas, duplicación consistente y una apariencia que no puede ser replicada fácilmente. Por eso, los expertos utilizan lupas de alta calidad y certificaciones profesionales para autenticar estas piezas. Y sí, aquí es donde muchos cometen un error crítico, asumen que cualquier imperfección significa valor. No es así. El mercado es exigente. Solo las piezas que cumplen con criterios estrictos alcanzan precios elevados. Pero cuando lo hacen, las cifras pueden ser sorprendentes. Imagina encontrar una de estas monedas en tu propia casa. Imagina llevarla a un experto, recibir confirmación y darte cuenta de que has estado guardando un activo valioso sin saberlo. Esa es la emoción que impulsa a miles de personas a revisar sus monedas cada día. Ahora hablemos del presente. El mercado de monedas raras ha estado experimentando un aumento constante en interés, especialmente entre adultos que buscan inversiones alternativas y tangibles. En un mundo donde todo parece digital, tener algo físico, histórico y potencialmente valioso resulta increíblemente atractivo. Y las monedas como la Lincoln de 1984 con error encajan perfectamente en esa narrativa. La demanda está ahí. Los compradores están listos. Pero la oferta es limitada. Y eso crea urgencia. Porque cada vez que una de estas monedas es descubierta y vendida, desaparece del mercado abierto, pasando a colecciones privadas donde puede permanecer durante décadas. Déjame decirlo de forma clara, no necesitas ser un experto para empezar. Solo necesitas curiosidad y la disposición de observar lo que otros pasan por alto. Esa es la ventaja que tienes ahora mismo. Antes de terminar, quiero que hagas un último ejercicio mental. Visualiza todas las monedas que has tenido en tu vida. ¿Cuántas revisaste realmente? ¿Cuántas podrían haber sido especiales? No se trata de arrepentimiento, se trata de oportunidad. Porque mientras haya monedas en circulación, existe la posibilidad de encontrar algo extraordinario. Y aquí viene el giro final, porque la historia no termina con la moneda de 1984. Existe otra pieza, aún más rara, aún más enigmática, que ha dejado a expertos desconcertados y a coleccionistas desesperados por encontrarla. Una moneda que, según algunos reportes, podría superar incluso estas cifras, pero casi nadie sabe exactamente qué buscar. Si crees que esta historia fue impactante, lo que viene a continuación podría cambiar completamente tu forma de ver el dinero en tu bolsillo. Asegúrate de estar listo, porque en el próximo episodio vamos a revelar uno de los secretos mejor guardados del mundo de la numismática. ¿Y si el próximo centavo que estás a punto de gastar no vale uno, sino cientos de miles de dólares? Suena exagerado, casi imposible. Pero aquí está la verdad incómoda. Mientras millones de personas ven el dinero como algo para gastar, unos pocos lo ven como una oportunidad para multiplicarlo. La diferencia entre un gastador y un coleccionista no está en cuánto dinero tienen,
sino en lo que son capaces de reconocer. Hoy, vamos a hablar de una moneda que parece común, casi invisible, pero que en circunstancias muy específicas puede alcanzar cifras cercanas a los $754,000. Sí, estamos hablando del Lincoln One Cent de 1990 con marca de CKD, una moneda que muchos han tenido en sus manos sin saber lo que realmente estaban sosteniendo. Ahora mismo, antes de seguir escuchando, haz algo rápido, abre tu cartera, revisa ese frasco de monedas, mira en el cajón donde guardas el cambio. ¿Tienes un centavo de 1990 con una pequeña D? Si la respuesta es sí, quédate. Porque lo que estás a punto de descubrir podría cambiar completamente la forma en que ves tu dinero. El centavo de 1990 fue acuñado en la Casa de Moneda de Danbury, una instalación conocida por producir millones de monedas cada año. A simple vista, no hay nada especial, el rostro de Abraham Lincoln al frente, el clásico diseño del memorial en la parte trasera. Pero en el mundo de la numismática, lo que importa no es lo que todos ven, sino lo que casi nadie detecta. Y ahí es donde comienza la verdadera historia. Durante la producción de estas monedas, ocurrieron errores extremadamente raros que convirtieron algunas piezas en auténticos fantasmas del mercado. No aparecen fácilmente, no se encuentran en cada colección, y cuando lo hacen, los coleccionistas más serios están dispuestos a pagar cifras extraordinarias por ellas. Uno de los errores más buscados es el double obverse, donde ciertos detalles del diseño frontal aparecen duplicados debido a un fallo en el proceso de acuñación. Este error no es algo que puedas ver con una mirada rápida, requiere atención, conocimiento y un ojo entrenado. Pero eso no es todo. Existen también casos documentados de desalineación del troquel, donde la imagen no está perfectamente centrada, creando un efecto visual que los expertos consideran altamente valioso. Y aún más raro es encontrar un ejemplar con off-metal struck, es decir, acuñado en un material incorrecto. Imagina un centavo que no debería existir, pero existe. Ese tipo de anomalías son las que transforman una moneda ordinaria en una pieza de colección de 6 cifras. Aquí viene una pregunta importante, ¿cuántas veces has recibido cambios sin siquiera mirarlo? Exacto. Esa es la razón por la que estas monedas siguen apareciendo en circulación. Porque la mayoría de las personas no sabe lo que está buscando. Y en ese desconocimiento se pierden fortunas. Volvamos al 1990 aunque se acuñaron millones de unidades, solo una fracción microscópica presenta estos errores críticos. Es lo que en el mundo del coleccionismo se conoce como una aguja en un pajar. Pero a diferencia de otras monedas raras que están completamente fuera del alcance del público, esta todavía tiene una peculiaridad fascinante, algunas podrían seguir escondidas en el sistema monetario actual. Sí, en bolsillos, cajones, máquinas expendedoras, esperando ser descubiertas. Ahora, hablemos de números. En condiciones normales, un centavo de 1990 vale exactamente eso, un centavo. Pero cuando entra en juego un error significativo, el valor se dispara. Ejemplares con errores leves pueden alcanzar cientos o miles de dólares. Sin embargo, piezas excepcionales, con múltiples errores y en estado casi perfecto, han sido valoradas en cifras que rozan los $754,000 en mercados privados y subastas especializadas. Esto no es una promesa vacía, es una realidad respaldada por la historia del coleccionismo. Pero aquí hay algo que debes entender, no todos los centavos de 1990 son valiosos. De hecho, la gran mayoría no lo son. Y ahí es donde muchos se confunden. El verdadero valor está en los detalles, la nitidez del error, la conservación de la moneda y la autenticidad verificada por expertos. Sin estos factores, incluso la moneda más curiosa pierde gran parte de su potencial. Permíteme hacerte otra pregunta directa, si tuvieras una moneda que podría valer cientos de miles de dólares, ¿sabrías reconocerla? Porque esa es la diferencia real entre quienes encuentran tesoros y quienes los dejan pasar. No es suerte. Es conocimiento. En los últimos años,
el mercado de monedas raras ha experimentado un crecimiento impresionante. Coleccionistas, inversores e incluso nuevos entusiastas están entrando en este mundo con una mentalidad diferente, no solo como un hobby, sino como una estrategia financiera. Y en ese contexto, monedas como el 1990 de con errores se han convertido en piezas extremadamente codiciadas. La demanda está creciendo, pero la oferta sigue siendo limitada. Y cuando eso ocurre, los precios solo pueden moverse en una dirección. Ahora mismo, en algún lugar, alguien está revisando su cambio y encontrando algo extraordinario. ¿Por qué no podría ser tú? No necesitas ser un experto desde el primer día. Solo necesitas empezar a mirar con más atención. Y aquí viene un pequeño momento de realidad. La mayoría de las personas nunca encontrará una moneda de este tipo, porque nunca lo intenta. Pero tú ya estás un paso adelante. Ya sabes qué buscar. Ya entiendes que no todas las monedas son iguales. Antes de terminar, quiero que hagas algo más. La próxima vez que recibas un centavo, no lo ignores. Gíralo. Obsérvalo. Busca esa pequeña D. Examina los detalles. Porque cada moneda cuenta una historia, y algunas historias valen una fortuna. El Lincoln One Cent de 1990 de no es solo una moneda. Es un recordatorio de que el valor real a menudo está oculto a simple vista. Es la prueba de que, en un mundo donde todos corren sin mirar, detenerse puede ser la decisión más rentable que tomes. Y justo cuando piensas que ya lo has visto todo, hay otra moneda aún más rara, aún más misteriosa, circulando silenciosamente entre nosotros. Una pieza que ha desconcertado incluso a los expertos más experimentados y que podría superar todo lo que acabamos de hablar hoy. Pero esa es una historia para el próximo video. ¿Qué pasaría si la próxima moneda que estás a punto de gastar fuera en realidad un tesoro oculto valorado en cientos de miles de dólares? No es una exageración. Es una advertencia. Cada día, millones de personas en Estados Unidos entregan su cambio sin pensarlo dos veces, mientras unos pocos, los coleccionistas atentos, descubren auténticas fortunas escondidas en esos mismos centavos. Hoy no hablamos de monedas antiguas de hace siglos. Hablamos de algo mucho más inquietante, el Lincoln One Cent Penny de 2014 con marca de CKD. Una moneda moderna. Común en apariencia. Pero en circunstancias muy específicas, extraordinariamente valiosa. Y la pregunta es simple, ¿eres de los que gastan o de los que encuentran? Imagina esto por un momento. Estás en casa, abres ese frasco lleno de monedas olvidadas, y entre decenas de centavos sin importancia, hay uno que podría cambiar tu situación financiera. Parece una fantasía, pero en el mundo de la numismática, esto ocurre más de lo que la gente cree. Y aquí es donde empieza la verdadera historia. Porque el centavo Lincoln de 2014 de no es valioso por su antigüedad, sino por algo mucho más raro, errores casi invisibles que lo convierten en un fantasma dentro del mercado. Antes de entrar en los detalles técnicos, haz algo ahora mismo. Sí, ahora. Piensa dónde guardas tus monedas. ¿Un cajón? ¿Una billetera vieja? ¿Un frasco olvidado? Porque lo que estás a punto de aprender podría hacerte mirarlas con otros ojos, y tal vez evitar que pierdas una oportunidad irrepetible. El Lincoln Cent ha sido uno de los pilares de la moneda estadounidense desde 1909, pero en 2014, en la Casa de la Moneda de Denver, algo inesperado comenzó a surgir. No fue anunciado. No fue planeado. Pero algunos ejemplares salieron con características que desafiaban los estándares de producción. Errores que, para el ojo no entrenado, pasan completamente desapercibidos, pero que para los expertos son oro puro. Uno de los errores más buscados en el 2014 es el Double Da Verse, donde los detalles del rostro de Lincoln, especialmente en las letras de Liberty y la fecha, muestran una duplicación sutil pero definida. No es un simple desgaste. No es daño.
Es un fallo en el proceso de acuñación que crea una segunda impresión ligeramente desplazada. Y aquí está el punto clave: este tipo de error no debería existir en monedas modernas con tecnología avanzada. Pero existe. Y eso lo hace raro. Otro error crítico es el off-center strike, donde la moneda fue acuñada fuera de su alineación correcta. Algunos ejemplares presentan desplazamientos de hasta un 10% o más, creando un diseño incompleto. La mayoría de estas monedas fueron retiradas de circulación, pero no todas. Algunas escaparon. Algunas están allá afuera, mezcladas con el cambio cotidiano. Y luego está el más intrigante de todos, el da crack error, grietas en el troquel que generan líneas elevadas sobre la superficie de la moneda. A simple vista, podrían parecer imperfecciones sin valor. Pero en ciertos casos específicos, cuando estas grietas atraviesan áreas clave del diseño, el valor puede dispararse de forma dramática. Ahora bien, aquí viene la parte que muchos ignoran: la condición no es todo. Una moneda con error, pero en mal estado, pierde gran parte de su valor potencial. Pero un 2014 de con error, en condición casi perfecta, clasificada como MS67 o superior, entra en una categoría completamente distinta. Es ahí donde los coleccionistas empiezan a competir. Es ahí donde los precios dejan de ser lógicos y se vuelven emocionales. Déjame hacerte una pregunta directa: ¿cuántas veces has recibido un centavo y lo has ignorado completamente? Exacto. Esa es la razón por la que estas monedas siguen apareciendo. Porque la mayoría de la gente no está mirando. Y en el mundo de las inversiones ocultas, lo que otros no ven, es donde nace la oportunidad. El 2014 de Lincoln Penny es considerado por algunos expertos como un ghost coin. No porque no exista, sino porque aparece tan raramente en condiciones ideales y con errores auténticos, que cuando uno surge en el mercado, genera una ola inmediata de interés. Subastas privadas. Ofertas silenciosas. Coleccionistas dispuestos a pagar cifras que parecen absurdas hasta que entiendes la escasez real. En los últimos años, el mercado de monedas modernas con errores ha experimentado un crecimiento inesperado. Lo que antes se consideraba simple curiosidad, ahora es una categoría de inversión emergente. Y dentro de ese espacio, ciertas variantes del 2014 han alcanzado valoraciones sorprendentes. Se han reportado ventas privadas y estimaciones que colocan ejemplares excepcionales en rangos que podrían acercarse a los 846,000 pesos dólares, bajo las condiciones perfectas de rareza, error y conservación. Ahora, seamos claros. No todos los centavos de 2014 valen esa cantidad. De hecho, la gran mayoría, solo valen un centavo. Pero ese no es el punto. El punto es que unos pocos, muy pocos, rompen completamente esa regla. Y la única forma de saber si tienes uno, es mirando con atención. Haz otra pausa. Piensa en esto. Si una moneda idéntica en apariencia puede valer un centavo, o cientos de miles, ¿no vale la pena revisarla antes de gastarla? Ese es el cambio de mentalidad que separa a los gastadores de los coleccionistas. El proceso de identificación no requiere ser un experto de años. Requiere paciencia, una lupa básica, y conocimiento de qué buscar. Letras duplicadas. Desalineaciones. Grietas. Detalles inusuales en el rostro de Lincoln. Cada pequeña anomalía puede ser una pista o incluso una confirmación. Y aquí es donde entra la urgencia. Porque el mercado no se detiene. Cada año, más personas descubren este nicho. Más coleccionistas entran. Más demanda se genera. Y cuando la demanda sube, las oportunidades accesibles desaparecen. Lo que hoy podrías encontrar en tu propio cambio, mañana podría estar completamente fuera de alcance. Hay una ironía casi poética en todo esto. La moneda más ignorada de la economía, podría ser una de las más valiosas en circunstancias específicas.
Es como si el sistema estuviera lleno de pequeñas puertas ocultas, esperando a que alguien curioso las abra. Así que la próxima vez que recibas un centavo, no lo mires como una molestia. Míralo como una posibilidad. Porque en ese pequeño objeto de cobre, podría estar escondida una historia, un error y tal vez una oportunidad financiera que muy pocos llegan a descubrir. Y justo cuando crees que esto es lo más sorprendente, hay otra moneda, aún más rara, aún más buscada, que está comenzando a llamar la atención de los coleccionistas más avanzados. Una moneda que, al igual que el 2014D, está circulando sin ser reconocida, pero por mucho tiempo no lo estará. Si quieres descubrir cuál es, asegúrate de estar atento. Porque en este mundo, la información correcta en el momento adecuado, puede cambiarlo todo. Hay una diferencia silenciosa, pero brutal, entre dos tipos de personas en este momento, el que gasta sus monedas sin pensar y el que, sin saberlo, podría estar sosteniendo una pieza de hasta $735,000 en la palma de su mano. Ahora mismo, en algún lugar de Estados Unidos, alguien está pagando con un simple centavo de 2016, sin imaginar que podría ser uno de los ejemplares más raros jamás acuñados. Y la pregunta incómoda es esta, ¿y si ese alguien eres tú? Porque aquí está la verdad que pocos te dicen, no todas las monedas son iguales. Algunas nacen con errores tan específicos, tan invisibles para el ojo común, que se convierten en fantasmas dentro del mercado. Monedas que existen, pero que casi nadie reconoce. Y entre ellas, el Lincoln One Cent Penny con marca de CKD de 2016 está empezando a levantar sospechas, atención y cifras que desafían la lógica. Antes de continuar, haz algo rápido. Sí, ahora mismo. Piensa en ese frasco de monedas, ese cajón olvidado, ese bolsillo donde guardas cambio. ¿Cuándo fue la última vez que lo revisaste de verdad? No superficialmente, sino con la intención de encontrar algo que podría cambiarlo todo. La historia de este centavo comienza en la Casa de la Moneda de Danbury en 2016. A simple vista, es una moneda moderna, común, sin historia aparente. Millones fueron acuñados. Pero dentro de esa producción masiva, ocurrieron anomalías que hoy tienen a los coleccionistas más serios en alerta máxima. Hablamos de errores de acuñación extremadamente raros. No el típico desgaste o daño por circulación. No. Estamos hablando de errores estructurales, duplicaciones sutiles en el rostro de Lincoln, desplazamientos de troquel que generan sombras imposibles, e incluso casos reportados de off-center strikes donde el diseño aparece desalineado, pero perfectamente definido. Y aquí es donde todo se vuelve interesante. Porque no todos los errores valen dinero. La mayoría son insignificantes. Pero algunos son tan precisos, tan improbables, que se convierten en piezas únicas. Y en el caso del 2016 de Lincoln Penny, ciertos ejemplares presentan lo que expertos llaman una doble impresión fantasma en las letras de In God We Trust y en la fecha. Un detalle casi invisible, pero letal en términos de valor. Ahora, déjame hacerte otra pregunta directa, si tuvieras una moneda en la mano en este momento, ¿sabrías qué buscar exactamente? ¿O la dejarías pasar como el 99% de las personas? Porque ese es el problema. El mercado no recompensa a quien posee la moneda, recompensa a quien la reconoce. Durante años, estas monedas han circulado sin atención. Han pasado de mano en mano, de tienda en tienda, sin que nadie sospeche su verdadero potencial. Por eso se les llama monedas fantasma. No porque no existan, sino porque nadie las ve. Pero algo ha cambiado. En los últimos meses, plataformas de subastas y coleccionistas privados han comenzado a registrar movimientos inusuales. Ventas discretas. Intereses crecientes. Conversaciones en foros especializados donde el 2016 está empezando a aparecer con una frecuencia que incomoda, pero emociona. Y aquí es donde entra el factor psicológico que mueve este mercado, el miedo a perder la oportunidad. Porque imagina esto,
Alguien encuentra uno de estos centavos en su cambio diario. Lo examina. Nota una ligera duplicación. Decide investigar. Y de pronto, descubre que no es un centavo cualquiera, sino una variante extremadamente rara. Ese momento, ese segundo exacto, es donde la realidad cambia. Ahora, volvamos a los detalles técnicos, porque aquí es donde se separan los curiosos de los verdaderos buscadores de valor. El 2016 de Lincoln Penny fue acuñado con tecnología moderna, lo que en teoría reduce los errores. Pero precisamente por eso, cuando ocurre uno, su rareza se dispara. Entre los errores más buscados se encuentran el Double Da Obverse, donde los elementos del anverso aparecen duplicados debido a un fallo en el troquel, el Da Clash que deja marcas fantasma del reverso en el anverso, y el más intrigante de todos, el Mesoline Da Strike, donde ambas caras no coinciden perfectamente. Pero hay un detalle aún más exclusivo. Algunos reportes sugieren la existencia de ejemplares con microfisuras en el troquel que generan líneas casi invisibles atravesando el rostro de Lincoln. Para el ojo común, es un defecto. Para el coleccionista correcto, es una firma de autenticidad. Haz una pausa mental por un segundo. Imagina que tienes uno de estos errores frente a ti. ¿Lo notarías? ¿O lo gastarías en un café? Es irónico, vivimos en una era donde la gente busca riqueza en inversiones complejas, criptomonedas volátiles, mercados impredecibles, mientras que, en silencio, pequeñas piezas de cobre circulan con valores ocultos que podrían redefinir su realidad financiera. Y aquí entra el elemento que muchos evitan mencionar, no hay garantía. No cada moneda vale miles. Pero algunas alcanzan cifras que parecen irreales. Se han estimado valores potenciales de hasta $735,000 para ejemplares únicos con combinaciones específicas de errores. No es el estándar. Es el extremo. Pero en el mundo del coleccionismo, los extremos son los que hacen historia. Y la historia siempre comienza de la misma manera, con alguien que presta atención cuando los demás no lo hacen. Ahora, hablemos del mercado actual. La demanda por monedas modernas con errores está creciendo. ¿Por qué? Porque son más difíciles de encontrar en condiciones específicas. Porque muchos han sido ignorados. Y porque una nueva generación de coleccionistas está entrando con una mentalidad distinta, buscan lo oculto, lo no documentado, lo que aún no ha explotado en valor. El 2016 de Lincoln Penny encaja perfectamente en ese perfil. No es una moneda antigua. No tiene siglos de historia. Pero tiene algo más poderoso, potencial sin descubrir completamente. Y eso crea urgencia. Porque en el momento en que una de estas monedas se vende públicamente por una cifra alta, el mercado cambia. Los precios suben. La atención explota. Y lo que hoy podrías encontrar en tu bolsillo, mañana podría desaparecer del alcance común. Así que aquí va un pequeño reto. Cuando termine este video, no mañana, no después, hoy. Revisa tus monedas. No de forma casual. Hazlo con intención. Busca la marca D. Observa la fecha, 2016. Examina los detalles. Las letras. Los bordes. Las sombras. Porque si encuentras algo inusual, no lo ignores. Investiga. Compara. Consulta. Porque ese pequeño acto podría ser la diferencia entre gastar un centavo o descubrir una oportunidad que la mayoría dejó pasar. Y si todo esto te parece exagerado, déjame dejarte con una última idea. Cada gran hallazgo en la historia del coleccionismo comenzó siendo algo insignificante. Hasta que alguien decidió mirar más de cerca. Y justo cuando crees que esto es lo más sorprendente que puede ofrecer el cambio de bolsillo, hay otra moneda, aún más rara, aún más desconocida, que está empezando a emerger en silencio, una que podría superar incluso estas cifras. Pero esa, es una historia que no querrás perderte.